Se mudarán a tu casa el próximo mes, anunció mamá. Perfecto, empezaré a empacar este fin de semana, dije. A la mañana siguiente llamé a un agente inmobiliario. Yo, 29F, siempre fui la red de seguridad familiar, pero nunca la prioridad familiar. Toda mi vida había sido un recordatorio constante de que mi hermano Mason, de 32 años, era el niño dorado, mientras que yo estaba allí, la hija invisible, el plan de respaldo confiable. Es decir, hasta que decidí que ya no era el plan B de nadie. Mirando hacia atrás, puedo señalar el momento exacto en que algo dentro de mí finalmente se rompió. No fue cuando escuché a mis padres decirle a mi abuelo que Mason necesita más la herencia porque lucha con la estabilidad, mientras que Michelle siempre aterrizará de pie. No fue cuando se perdieron mi graduación universitaria porque Mason tenía un partido de softball. Ni siquiera fue cuando me pidieron prestados $5,000 para rescatar a Mason y su esposa, Vanessa, después de su tercer desastre financiero en 2 años. No. Fue la forma casual en que me ofrecieron como sacrificio, como si ni siquiera valiera la pena consultarme. Crecer a la sombra de Mason era mi normalidad. Mientras que él adquirió la PlayStation más nueva, yo obtuve la consola de segunda mano con botones adhesivos. Cuando Mason formó parte del equipo de baloncesto JV, mis padres reorganizaron sus horarios de trabajo para asistir a todos los partidos. Cuando estuve en el cuadro de honor 4 años seguidos, mi madre pegó el certificado en el refrigerador con cinta adhesiva durante exactamente 3 días antes de que fuera reemplazado por el C++ de Mason en inglés. Su primera calificación aprobatoria ese semestre. Mason simplemente necesita más estímulo, explicaba mi mamá cuando le preguntaba por qué nunca asistieron a mis competencias de debate. Eres tan autosuficiente, Michelle. Siempre has sido nuestra pequeña adulta. Pequeña adulta, código para no tenemos que preocuparnos por ti, así que no lo hacemos. A pesar del constante trasfondo de negligencia emocional, seguí adelante. Mientras Mason abandonó la universidad estatal que habían pagado en su totalidad después de solo 3 semestres, yo tuve 2 trabajos para poder terminar mis estudios. Obtuve becas, me gradué con honores y conseguí un trabajo sólido en una empresa de consultoría financiera, y poco a poco fui ascendiendo. A los 27 había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de una modesta casa de 3 habitaciones en un vecindario decente. Nada especial, pero era mío. Cada pago de la hipoteca, cada reparación, cada mueble, todo ganado gracias a mi arduo trabajo. Sin préstamos familiares, sin avales de los padres, solo yo. Mientras tanto, Mason y Vanessa saltaban de un desastre a otro. Pasó por trabajos como alergias estacionales, presentes durante unos meses y luego misteriosamente desaparecieron. La adicción a las compras de Vanessa no ayudó, ni tampoco la brillante decisión de Mason de invertir $10,000 prestados de nuestros padres, en una criptomoneda que estaba mostrando retornos iniciales prometedores. A pesar de todo, mis padres siguieron permitiéndole y, ocasionalmente, cuando sus propias finanzas se veían afectadas por el hecho de poder mantenerlo, recurrían a mí. Solo un pequeño préstamo, decía mi padre. Mason está pasando por una mala racha. Esos pequeños préstamos, $500 aquí, $1,200 allá, nunca fueron reembolsados. Mantuve una hoja de cálculo. Durante 5 años le había prestado a mi hermano más de $15,000, dinero que sabía que nunca volvería a ver. Mis tíos y tías notaron el patrón en las reuniones familiares. Los comentarios comenzarían de manera bastante inocente. «Qué generoso de tu parte ayudar a tu hermano otra vez», decía mi tía, con una ceja levantada sobre su copa de vino. «La familia siempre debe permanecer unida, ¿verdad?» Mi tío fue menos sutil. «Debe ser agradable tener una hermana con mucho dinero», le decía a Mason justo enfrente de mí. Algunos de nosotros tuvimos que resolver las cosas por nuestra cuenta. Aún así, seguía apareciendo. Cenas de domingo, reuniones navideñas, alguna que otra cena entre semana en la que mamá llamaba y decía, «Ha pasado demasiado tiempo desde que te vimos». Llegaba después de una jornada laboral de 10 horas y encontraba a Mason y Vanessa ya allí, con los pies sobre la mesa de café, sirviéndose la cerveza que había traído la última vez. Luego vino la cena que lo cambió todo. Llegué a casa de mis padres un jueves por la tarde de octubre, exhausto después de cerrar una cuenta importante en el trabajo. El olor de la lasaña de mi mamá llenó la casa, mi favorito, lo que debería haber sido mi primera pista de que algo estaba. El auto de Mason estaba en el camino de entrada, junto con el BMW alquilado de Vanessa que definitivamente no podían pagar. La cena empezó con bastante normalidad. Mason dominó la conversación con historias sobre su última idea de negocio, cambiar de casa,
porque aparentemente ver HGTV lo había convertido en un experto. Vanessa mostró su nuevo bolso, que probablemente costó más que el pago mensual de mi hipoteca. Mis padres asintieron con entusiasmo ante todo lo que decían. Estaba a mitad de mi segunda copa de vino cuando mi madre se aclaró la garganta. Entonces, hemos estado hablando, comenzó, mirando a mi padre en busca de apoyo, sobre la situación de Mason y Vanessa. Mi estómago se apretó. Aquí viene, pensé, otra solicitud de préstamo. Revisé mentalmente mi saldo bancario, calculando cuánto podía ahorrar sin tener que recurrir a mi fondo de emergencia. Han estado pasando por momentos muy difíciles desde que el propietario aumentó el alquiler. Continuó mi madre, y con el bebé en camino. Espera, ¿bebé? Esto fue una novedad para mí. Vanessa no había mencionado estar embarazada. Entonces, encontramos una solución, finalizó mi madre, con voz alegre y ligera. Se mudarán a tu casa el próximo mes. Puedes quedarte con la habitación más pequeña o volver a vivir con nosotros temporalmente. El tenedor se congeló a medio camino de mi boca. Mi estómago se desplomó, como si acabara de caer en la primera gota de una montaña rusa. Miré alrededor de la mesa, esperando que alguien dijera que estaba bromeando. Nadie se reía. ¿Mi casa? Finalmente logré decir. Tiene mucho sentido, intervino mi padre. Tu casa tiene 3 dormitorios. No necesitas todo ese espacio solo para ti. Además, agregó Vanessa, mientras revisaba su teléfono, encontré el juego de muebles de guardería perfecto que encajaría perfectamente en ese dormitorio del frente con ventanal. Mi ventanal, en mi casa que pagué. De esta manera no tendrás que preocuparte por mantener un lugar tan grande tú sola, dijo mi madre, extendiendo la mano para acariciarme la mano. Es realmente la solución más práctica. No preguntaban, lo decían. Habían tomado esta decisión sin mí, como si mi casa, para la que había trabajado 60 horas a la semana, fuera propiedad comunitaria. Como si fuera propiedad comunitaria. En ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió. El último hilo de obligación cortado por completo. Forcé una sonrisa. Claro, eso tiene sentido. ¿Cuándo pensabas que se mudarían aquí? El alivio alrededor de la mesa era palpable. Los hombros de mi madre se relajaron y mi padre asintió con aprobación. Mason y Vanessa intercambiaron miradas victoriosas. Estábamos pensando en el primero del mes, dijo Mason. Eso te da unas 3 semanas para organizar las cosas. 3 semanas. Me estaban dando 3 semanas para entregar mi vida. Perfecto, le dije, empezaré a empacar este fin de semana. Tomé otro sorbo de vino para ocultar el temblor de mis manos. El resto de la cena transcurrió borrosamente. Asentí a intervalos apropiados. Sonreí cuando se esperaba y morí un poco por dentro cada vez que Vanessa mencionaba otra parte de mi casa que planeaba cambiar. Cuando finalmente me subí a mi auto para regresar a casa, me temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar el volante. Las lágrimas quemaron senderos calientes por mis mejillas. Me detuve después de unas cuantas cuadras, incapaz de ver a través de la confusión de rabia y angustia. Me senté allí, con el motor en marcha, y grité hasta que se me puso la garganta en carne viva. Luego respiré hondo, me sequé los ojos y tomé una decisión. Si tanto quisiera mi casa, podrían tenerla, pero no sería como esperaban. Mi empresa me había ofrecido un ascenso 2 meses antes, consultor senior con un aumento salarial del 35%. ¿El truco? Necesitaría mudarme a nuestra oficina de Chicago. Había estado dudando, sin querer alejarme de la familia a la que, a pesar de todo, todavía me sentía atado. Esa atadura acababa de ser cortada. Llamé a mi jefe a las 11:30 de la noche esa noche. Aceptaré la posición de Chicago, dije, sin preámbulos, cuando respondió. Eso es fantástico, Michelle, respondió, sonando sorprendido pero complacido. ¿Cuándo puedes empezar? ¿Cuándo me necesitas? Bueno, cuanto antes, mejor. La cuenta de Hawkins se tambalea sin liderazgo. 3 semanas, dije con firmeza. Estaré allí en 3 semanas. La línea de tiempo no fue una coincidencia. A la mañana siguiente, llamé a un agente inmobiliario, no el que mis padres conocían, pero, como mujer del pueblo vecino, puse mi casa en venta a un precio competitivo, ligeramente por debajo del valor de mercado, para asegurar una venta rápida. Las fotos subieron el viernes. El lunes recibí 3 ofertas. El miércoles acepté una oferta en efectivo con un cierre de 21 días. El momento iba a ser perfecto. Durante las siguientes 2 semanas viví una doble vida.
Para mi familia, yo era la hija dócil que preparaba mi casa para la llegada de Mason y Vanessa. Mencioné deshacerme de los muebles para hacer espacio para la guardería, lo que explicaba la mudanza de cajas y los armarios llenos. Pregunté sobre los colores de pintura y las preferencias de cortinas. Incluso invité a Vanessa a planificar el espacio. Caminó por mi casa como si ya fuera suya, señalando dónde iría su sección, qué paredes pintaría, cómo arrancaría el huerto que yo había cuidado con amor durante 2 años porque simplemente no era su estética. Cada comentario condescendiente, cada suposición legítima, hizo que fuera más fácil llevar adelante mi plan. Mientras tanto, estaba desmantelando metódicamente mi vida en preparación para mi fuga. Me transferí a un nuevo banco y dejé lo suficiente en mis cuentas antiguas para evitar sospechas. Conseguí un apartamento en Chicago y firmé el contrato de arrendamiento electrónicamente. Redirigí mi correo a un P.O. Caja. Vendí los muebles que no pude llevarme y guardé el resto en una unidad de almacenamiento con un nombre diferente. 3 días antes del cierre, hice un viaje de negocios que en realidad era un vuelo a Chicago para finalizar la configuración de mi apartamento. Regresé el tiempo suficiente para firmar los documentos de cierre, recoger mi cheque de caja y cargar mis pertenencias restantes en un baúl. En lo que debería haber sido el día de la mudanza para Mason y Vanessa, yo ya estaba a 300 millas de distancia, instalándome en mi nuevo departamento con vista al lago Michigan. Me quedé sola en mi nueva sala de estar, escuchando los sonidos desconocidos de la ciudad que se filtraban a través de las ventanas. Mi teléfono sonaba incesantemente en la encimera de la cocina, llamadas y mensajes de texto de mi familia. Me imaginé la escena desarrollándose en casa, Mason y Vanessa llegando con su camión de mudanzas, tal vez mis padres allí para ayudar. Todos ellos estaban de pie, confundidos, en el jardín delantero mientras extraños llevaban muebles a lo que pensaban que iba a ser la nueva casa de Mason. Me imaginé sus caras cuando los nuevos propietarios explicaron que sí, que acababan de comprarle la casa a Michelle, que ella no había mencionado nada sobre la mudanza de la familia, que sí, que la venta era definitiva y que no sabían a dónde había ido. Me permití disfrutar de esa imagen mental durante 1 minuto antes de silenciar mi teléfono y desempacar mi primera caja. Las llamadas y los mensajes de texto seguían llegando. Los mensajes de voz de mi madre pasaron de la confusión a la ira y a las súplicas entre lágrimas. ¿Cómo pudiste hacernos esto nosotros? A tu hermano. ¿A dónde se supone que deben ir ahora? Tienes que llamarnos ahora mismo y explicarte. Jovencita. Por favor, Michelle, podemos arreglar esto. Solo dinos dónde estás. Después de 2 días, finalmente respondí con un solo mensaje de texto, el mismo lugar al que se suponía que debía ir. Supongo que averígualo. Luego bloqueé sus números. No era solo mi familia inmediata. Interrumpí a mi prima Melissa. Ella me envió un mensaje de texto. Siempre has estado celoso de Mason. Este es un nuevo punto bajo, incluso para ti. Tío, tu abuelo se avergonzaría de tu egoísmo. Tía, tu madre no ha dejado de llorar desde que hiciste este truco. ¿Es eso lo que querías? Uno por uno, se fueron sumando mi lista de bloqueados. Cada eliminación fue como deshacerme de otro kilo de peso muerto que había estado cargando durante años. 2 semanas después de mi exilio autoimpuesto, mi ex colega ya me envió un mensaje de texto. Ella no era cercana a mi familia, pero sí lo suficientemente cercana como para haber escuchado los chismes. Entonces tu hermano y su esposa embarazada viven en el sótano de tus padres. Tu mamá les está diciendo a todos que tuviste algún tipo de crisis mental. Solo pensé que debería saberlo. No respondí, pero tampoco la bloqueé. Y se convirtió en mi ventana ocasional al mundo que había dejado atrás. 1 mes después, volvió a enviar un mensaje de texto. ¿Recuerdas ese asunto de las criptomonedas que le gustaba a Mason? Aparentemente, había invertido mucho más de lo que nadie sabía. Mucho más. Eso no me sorprendió. Mason tenía talento para redoblar sus malas decisiones. Lo que sí me sorprendió fue enterarme de que había convencido a mis padres de invertir sus ahorros para la jubilación en el mismo plan, prometiéndoles rendimientos garantizados del 40% en 6 meses. Cuando la criptomoneda sufrió su primera caída importante, Mason entró en pánico. En lugar de reducir sus pérdidas, había pedido dinero prestado a 3 compañías diferentes de préstamos de día de pago para comprar la caída. También había agotado el límite de 2 tarjetas de crédito a nombre de mis padres, tarjetas que no sabían que existían hasta que las agencias de cobranza comenzaron a llamar. Al tercer mes, la situación había implosionado por completo. La criptomoneda se reveló como una elaborada estafa. Mason enfrentaba posibles problemas legales por algún asunto secundario relacionado con el plan.
Mis padres habían contratado una segunda hipoteca para cubrir sus deudas más apremiantes. Vanessa amenazaba con dejarla embarazada, y lo único que sentí fue una punzada de simpatía, no por Mason ni por mis padres, sino por el feto que estaba siendo arrastrado a su caos. Envié una tarjeta de regalo anónima para una tienda de artículos para bebés a la dirección de la madre de Vanessa. Fue la única concesión que hice a la culpa que ocasionalmente afloraba. Mi nueva vida en Chicago era todo lo que esperaba. Mi trabajo me desafió de una manera que mi antiguo puesto nunca lo había hecho. Hice amigos que no sabían nada sobre mi historia familiar, que me veían como la mujer competente y segura que era, en lugar de la perpetua idea de último momento que había sido. 6 meses después de mi fuga, recibí una carta enviada desde mi antiguo apartado postal. Caja. La dirección del remitente era la residencia de ancianos de mi abuelo. Dentro había una breve nota escrita con su letra temblorosa. Michelle, escuché lo que pasó. Tu madre cuenta una historia diferente a la que sospecho que es la verdad. Siempre supe que eras la fuerte, la inteligente. Lamento haber dejado que tus padres me convencieran de que Mason necesitaba más ayuda en el testamento. Dijeron que siempre aterrizarías de pie mientras él necesitaba una red de seguridad. Ahora veo quién realmente necesitaba protección. Cambié mi testamento. No es mucho, pero es algo. Estoy orgulloso de ti por defenderte. Con amor, abuelo. Lloré por primera vez desde que me fui. No por tristeza o culpa, sino porque alguien de mi familia finalmente me había visto. 9 meses después de mi partida, nació el bebé de Mason y Vanessa, una niña. La llamaron Michelle, y él me dijo que fue idea de Vanessa de extender una rama de olivo. Envié otro regalo anónimo, un bono de ahorro que vencería cuando la pequeña Michelle cumpliera 18 años. Adjunta había una nota, para la universidad, sin condiciones. Puede que hubiera terminado con mi familia, pero no era desalmado. Ese bebé merecía una oportunidad, incluso si sus padres fueran un desastre. Alrededor del año, mi teléfono se iluminó con un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Michelle, era la voz de mi madre, vacilante y pequeña. No dije nada, solo esperé. Por favor, no cuelgues, se apresuró. Yo solo, necesitamos ayuda. Tu padre tuvo un ataque cardíaco menor el mes pasado. Las facturas médicas y Mason y Vanessa, y el bebé, todavía viven con nosotros. No podemos, estamos a punto de perder la casa. Mi antiguo yo habría empezado inmediatamente a calcular cuánto podía permitirme enviarles. Mi antiguo yo se habría sentido responsable. Pero ese ya no era yo. Lamento oír eso, dije con voz firme. Espero que papá se recupere rápidamente. ¿Eso es todo? Su voz se quebró. Tu familia se está desmoronando, y eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué te gustaría que dijera, mamá? ¿Que sacaré a todos del apuro otra vez? ¿Que daré mi vida para solucionar problemas que no creé? El silencio se extendió entre nosotros. «Somos tu familia», susurró finalmente. «No», respondí. «Ustedes son la familia de Mason». Yo era solo el plan de respaldo, la red de seguridad, la que siempre aterrizaba de pie mientras usted le echaba todo en él. Escuché su fuerte inhalación. «¿Quién te dijo eso?» «¿Importa?» «Siempre ha sido la verdad, ¿no?» Ella no lo negó. «Me tengo que ir. Mamá, cuídate». Colgué y bloqueé el número. Esa noche, mi empresa me ofreció otro ascenso, esta vez a nuestra oficina internacional en Londres. Acepté sin dudarlo. La distancia se sentía bien. La noche antes de mi vuelo, me senté en mi balcón de Chicago con una copa de vino y observé las luces reflejarse en el lago. Pensé la chica que había sido, siempre esperando aprobación, siempre dispuesta a prenderme fuego para mantener calientes a los demás. Esa chica se había ido. En su lugar había una mujer que entendía que la verdadera familia no te agota y la llama amor. Que los límites no son egoístas, son necesarios. Que a veces alejarse no es darse por vencido. Finalmente es permitirse seguir adelante. Había perdido una familia, pero me encontré a mí mismo. Y al final, ese fue el mejor intercambio. Levanté mi copa por el horizonte de Chicago, por los nuevos comienzos, por el poder del no, por la libertad inesperada que surge al finalmente ponerse a uno mismo en primer lugar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi nuevo compañero de piso de Londres confirmando mi hora de llegada. El mañana traería una nueva ciudad, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para construir la vida que merecía. Mi familia esperaba que yo fuera su red de seguridad eterna. En cambio, me convertiría en mío.
Esperaban que me prendiera fuego para mantenerlos calientes. En lugar de eso, me alejé y encendí mi propio fuego. Y nunca más volvería al frío.